Mi nombre es Sara Ramos, soy del curso octavo B y en el día de hoy voy a hablar sobre las colonias españolas y cómo éstas se independizaron. Primero que todo, hablemos del sistema español. ¿Cómo es que la corona española manejaba sus colonias? Primero que todo, la América española estaba formada por 4 virreinatos: el de Nueva España, el del Perú, el de la Nueva Granada y el Río de la Plata. Cada uno de ellos tenía su propio gobierno, pero reconocían a la corona española. Además, habían varias capitanías generales, como la de Venezuela, Guatemala, Chile y Quito, que tenían gobiernos independientes de los virreinatos. La administración española se centró sobre 2 lugares, México y Lima. Ahora veamos un poquito más sobre estas administraciones. Primero está el de virreinato, que ya hablamos, donde el virrey es la máxima autoridad y pertenecía a la nobleza española. Después está la gobernación, que era la división política administrativa del territorio dado al jefe de la conquista. Después está el adelantado, que era un título dado al primero en llegar a un territorio para explorarlo y conquistarlo. Después está la Real Audiencia, que era un tribunal superior de justicia cuyo territorio eran las gobernaciones y estaba compuesto por el virrey, 4 jueces y un fiscal. Después está la intendencia, que fue una división territorial que reemplazó las gobernaciones y los corregimientos. Después está el corregimiento, que era un título dado al que administraba los territorios extensos donde había muchos indígenas. Y por último está el cabildo, donde la autoridad máxima municipal compuesta por 2 alcaldes y 4 regidores. Ahora hablemos de los virreinatos. El primer virreinato que fue establecido en la América Española fue el Virreinato de Nueva España, que empezó en 1535, y el primer virrey fue Antonio de Mendoza. En este territorio también estaba la Capitanía General de Cuba, donde había cultivo de café, cacao, índigo, azúcar y tabaco. Tenía una posición estratégica, lo cual significa que era atacado muy seguido por piratas. También está la Capitanía General de Guatemala, donde había cacao e índigo. La capital era Honduras, pero en 1773 una serie de terremotos cambió la capital. Ahora está el segundo virreinato que fue establecido en la América Española, que es el Virreinato de Perú. Fue creado en 1542 y fue el más importante de Sudamérica. Duró casi 200 años y está dividido en 8 intendencias. Su capital era la ciudad de Lima. Resulta que hasta hubo una guerra civil entre virrey Blasco Núñez de Vela y Gonzalo Pizarro. Solo hasta 1555 el Perú comenzó a vivir tranquilamente. El tercer virreinato que fue creado fue el de la Nueva Granada, que fue establecido el 29 de mayo de 1717 y estaba estratégicamente entre los 2 océanos. Como sabemos, Colombia era parte de la Nueva Granada y Colombia enfrenta el mar Pacífico y el mar Atlántico. Esto significa que los piratas lo atacaban muchas veces, pero era rico en oro, esmeraldas, plata y platino. En este territorio también está la Capitanía General de Venezuela, que era rica en cacao, algodón, tabaco y caña. Era el nudo mercantil del continente y se independizó del Virreinato de la Nueva Granada en 1777. Aunque ahí se independizó, no se independizó la corona española, solo el Virreinato de la Nueva Granada. También está la Capitanía General de Chile, que se acompañaba por 2 intendencias y tenía un carácter militar por tantos ataques de piratas. Era rica en el trigo, el ganado e industrias privadas. El último virreinato que fue establecido fue el del Río de la Plata, que fue creado en 1776 y su capital era Buenos Aires. Tenía 8 intendencias, 4 gobernaciones y varias comandancias militares. El virrey Beatriz, que fue desde 1778 hasta 1783, estableció el alumbrado público. La ganadería fue su riqueza principal. Bueno, ya que hablamos sobre el sistema español, miremos unas cosas que causaron que las colonias españolas se separaran de la corona española.
El primero, una de las primeras causas fue la división entre españoles y criollos. Como sabemos, los españoles son personas que nacieron en España y los criollos son personas que son hijos de españoles pero nacieron en las colonias americanas. La diferencia entre los españoles y los criollos era que los españoles tenían más derechos y podían ocupar puestos altos en el gobierno, mientras que los criollos no. Esto enfureció a muchos porque ellos habían nacido en estas tierras. ¿Cómo así que estos extranjeros pueden llegar aquí y gobernar y nosotros que nacimos en este lugar no podemos? Otra de las causas que ayudó que las colonias españolas se separaran de la corona y se volvieran estados es el vacío de poder en España. Durante esta época la invasión de Napoleón estaba ocurriendo y Francia logró conquistar a España. Napoleón forzó al rey Carlos y su hijo Fernando a abdicar en favor del hermano del general francés. Esto generó un vacío de poder. Varias juntas administrativas de las colonias pudieron recuperarse de este vacío de poder, pero se negaban a recibir órdenes de Napoleón y se mostraban fieles a su autonomía. Pero cuando se acabó este vacío de poder, se fue la invasión, el rey volvió e impuso su mando. La experiencia de autogobierno madurada por los criollos y los ideales iluministas popularizados por la Revolución Americana y la Francesa causaron muchas rebeliones. Aunque volvió la corona española, entre 1809 a 1826 se libraron a lo largo del continente muchas batallas que resultó en independencias de varias colonias. Además, los criollos no estaban solos, tenían ayuda de los mestizos, que tuvieron puestos militares y ayudaron mucho en las rebeliones. Ahora miremos algunas independencias de algunos de los virreinatos. Vamos a ver la independencia del virreinato de Nueva España o el de México. Este fue en 1808 hasta 1821. La independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social que fue resuelto con las armas. La guerra por la independencia mexicana tuvo antecedente en la invasión de Francia a España en 1808 y se extendió desde el Grito de Dolores, que fue el acto que inició esta guerra de independencia, que fue el 16 de septiembre de 1810, hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, que fue el 27 de septiembre de 1821. Esta independencia fue la primera que ocurrió con la corona española. Lo que me refiero es que cuando esta independencia ocurrió fue el territorio de la Nueva España, es decir, México, el país que conocemos como hoy que es México y los países de Centroamérica. En esta época no era el país que conocemos solo ese territorio de México, no, fueron todo lo de Nueva España. El movimiento independentista mexicano fue muy influenciado por la Ilustración y las revoluciones liberales en la última parte del siglo XVIII. Durante esta época la élite ilustrada comenzaba a reflexionar acerca de las relaciones entre España y el resto del imperio. Como dije antes, los criollos se empezaron a poner bravos. ¿Cómo así que ellos pueden gobernar y nosotros no, si nacimos en estas tierras? Además, hubo muchos cambios a la estructura social y política, que causó una profunda crisis en el Virreinato de Nueva España. También generó emociones de que no querían a los españoles. También, como dije antes, la ocupación francesa en 1808 empezó todo, ayudó a que esto se independizara. Ahora hablemos de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que consiste en los países de Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Este fue a mediados del siglo XVIII, con la última división, como dije antes, fue el último virreinato que establecieron los españoles en América. Su objetivo fue
reforzar su presencia frente a la de los británicos en el Atlántico del Sur. Había muy poco apoyo español en esta área, lo cual dejó que se independizara antes de otras regiones. Lo que pasa es que, como dije antes, que cuando estos países se separaron juntos, y en vez de llamarse el Virreinato del Río de la Plata, se llamaron las Provincias Unidas del Río de la Plata. Además, estaban cerca de unas colonias británicas, pero los españoles no aportaron mucho apoyo, así que ellos eran los que se defendían, y esto probó que ellos podían defenderse. Esto fue después de unos ataques de los ingleses que fue en 1806 a 1807, que fue derrotada por una milicia organizada por los criollos. Su líder, que era Juan José del Paso, les aconsejó que se esperaran a que España estuviera debilitada. En mayo de 1810 se conoció la caída de la Junta de Sevilla, que era una junta que representaba al rey en las colonias, y esto generó una caída de lealtad en las provincias. Después de varias batallas, el 9 de julio de 1816 se firmó la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En el año 1853 se disolvió las Provincias Unidas del Río de la Plata y se separaron en los países que conocemos hoy, que son Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Por último, hablemos del Virreinato de Nueva Granada, que consiste en los países de Colombia, Venezuela y Ecuador. El 20 de julio de 1810 se hizo el Grito de la Independencia, que es que los criollos ya no querían ser gobernados por la corona española. Eso es un breve resumen. Pero técnicamente lo que ellos hicieron fue muy inteligente, que dijeron que solo aceptaban el rey si él venía aquí a las colonias y gobernaba él mismo sobre ellos. Esto obviamente no iba a pasar porque en esa época estaba ocurriendo la invasión francesa de España y no había rey español, estaba el hermano de Napoleón en poder, así que claramente no iba a pasar. Así que ellos dijeron, bueno, ustedes no aceptaron nuestros términos, hacemos un grito de independencia. Entonces los criollos organizaron juntos de gobierno, pero todavía reconocían al rey Fernando. Este periodo se conoce como la Patria Boda. En esta época, como dije, el rey no estaba Napoleón, y como las colonias no reconocían a Francia, los criollos fácilmente pudieron tomar el poder y crearon estos juntos de gobierno, pero todavía no eran leales a la corona. Cuando volvió el rey y impuso su mando, cuando sacó a los franceses de España, mandó unas tropas españolas a las colonias. Esto enfureció a los criollos y entonces Simón Bolívar reúne un ejército libertador y empiezan las batallas. Una de estas batallas, que fue el 25 de julio de 1819, que se llama la Batalla del Pantano de Vargas, fue el combate más sangriento de la guerra. 140 hombres del ejército comandado por Bolívar murieron, y del ejército realista, es decir, el ejército español comandado por José María Barreiro, murieron 500 hombres. El 7 de agosto de 1819, la batalla de Boyacá ocurrió y fue la última confrontación armada entre el ejército patriota y el ejército realista. El triunfo patriótico permitió que el virreinato de Nueva España se pudiera separar, y también facilitó la independencia de las capitanías generales de Venezuela, Quito, y también ayudó al Perú y al Alto Perú, que estaba más cerca de la Nueva Granada. Bueno, esto es un breve resumen de cómo algunas colonias españolas se volvieron estados. Obviamente no fue en mucho detalle porque pues no tengo tanto tiempo, pero espero que hayan disfrutado de este breve resumen de qué fue lo que ocurrió.